presenta Internet fácil de Movistar. Movistar, compartida la vida es más. Muy buenas noches, bienvenidos a Claves Políticas. Estamos en Nuevo Siglo TV en otro capítulo de este programa que procura dar información clave para comprender la realidad política nacional. Estamos en tiempos de bonanza económica, un crecimiento sostenido y la dirigencia del Frente Amplio que está gobernando el país exhibe los números como algo inédito de crecimiento sostenido en el país y dice que la gente vive mejor con un gobierno del Frente Amplio. Desde el Partido Nacional se mantiene aquella consigna, con los blancos vivíamos mejor. ¿Quién gobierna mejor? ¿Con quién se vive mejor? Vamos a estar hablando de eso con legisladores de los dos partidos. Ya tenemos a los diputados del Frente Amplio, Aníbal Pereira, Movimiento de Participación Popular, Alfredo Basti, Asamblea Uruguay. Bienvenidos. Muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias a ustedes. Y también estamos con legisladores del Partido Nacional, Analía Piñerúa, Unidad Nacional, Jaime Trobo, Herrerismo. Bienvenidos, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Vamos a comenzar hablando con ustedes, luego vamos a estar hablando con los dirigentes del Frente Amplio. Luego vamos a tener otro bloque con ellos y después vamos a estar con ustedes intercambiando opiniones y visiones sobre esto. Antes de ganar el Frente Amplio había preocupación sobre qué podía pasar con una coalición política que había sido siempre opositora y que no había estado en el gobierno, y temores sobre lo que podía pasar. Sin embargo, el país a nivel financiero y económico está viviendo un momento muy bueno en materia de crecimiento, en materia de estabilidad. ¿Con quién se ve mejor? ¿Con el Partido Nacional gobernando? ¿Con el Frente Amplio? ¿Cómo lo ven ustedes? Analí. Bueno, yo creo que si bien hay un crecimiento económico sostenido, como tú decís, este es un crecimiento económico absolutamente debido a la coyuntura, es decir, el Uruguay no ha hecho nada proactivo para generar esta situación de crecimiento, de baja del desempleo, sino que obedece a una formidable coyuntura económica que ha favorecido notoriamente a la región, que sustrajo a Uruguay de una crisis, y a Uruguay y a la región de una crisis internacional, fundamentalmente por los buenos precios que tienen nuestros productos exportables. O sea que, digo, esta situación que por suerte está viviendo el Uruguay y que ha generado una serie de beneficios para la sociedad, no es obra de un buen gobierno, sino que es obra de la buena suerte, ¿verdad? ¿Por qué yo sostengo que cuando con los blancos se vive mejor? Yo y nosotros sostenemos que con los blancos se vive mejor, es que porque a pesar de todo eso, a pesar de que mucho se ha debatido sobre los indicadores sociales, la distribución del ingreso era mejor en la época del gobierno del doctor Lacalle, mucho mejor, con una coyuntura totalmente distinta. Debemos recordar que Lacalle asume su gobierno con un 7% de déficit fiscal, a lo que se agregaron 2 puntos más, porque se cumplió, obviamente, como debía ser, como no podía ser de otra manera, con la reforma de los jubilados, la que se llamó la reforma de los jubilados, que implicó un aumento sustantivo de los beneficios jubilatorios, que tenía una inflación cercana al 100%, cercana al 90%, y sin una coyuntura regional como la que está viviendo el Uruguay en este momento. Así todo, la distribución del ingreso era mejor y el gobierno del Partido Nacional fue mucho más exitoso en el abatimiento de la pobreza y de la indigencia que el gobierno del Frente Amplio, sin Ministerio de Desarrollo Social y sin la inmensa inversión en políticas sociales, que después podemos comentarlas o no, que ha hecho el gobierno del Frente Amplio. Por lo tanto, yo creo que con estos dos indicadores me parece que es una buena introducción al tema. El motivo de la idea de conversar sobre esto era porque para la oposición puede ser no fácil la tarea de oposición en un momento en que los indicadores de consumo, de empleo, esos son tan favorables para lo que puede ser De el ningún modo, porque nosotros partimos de la base que la realidad nacional no es solamente la que tiene que ver con la fotografía del momento. Bien decía la diputada Piñerúa, hay datos que se pueden comparar en cuanto a la performance del gobierno en torno a algunos indicadores de índole notoriamente social que comparan las dos gestiones. Pero lo que está viviendo el país no hay que pensarlo como que va a seguir toda la vida.
El país está viviendo una circunstancia económica floreciente, es muy bueno que eso sea así, que haya empleo, que haya aumento del salario, que haya inversión. Es muy bueno que aprovechemos las circunstancias internacionales para que la población se beneficie, pero en el mediano y el largo plazo se están cometiendo hacia esa perspectiva errores gravísimos. El Uruguay está viviendo incertidumbres muy grandes, precisamente porque el gobierno está como narcotizado con los resultados económicos y se ha olvidado de otros temas importantes de mediano y largo plazo que necesitamos trabajar sobre ellos. Y sobre todo necesitamos trabajar con un criterio amplio, con un criterio abierto, con un criterio de cooperación política para que en esos grandes temas del futuro puedan haber proyecciones de solución. No hay ninguna duda que, sin perjuicio de esos datos económicos, el Uruguay vive una brutal crisis en su educación, una brutal crisis en la educación primaria, especialmente en la educación secundaria, y esa crisis, que es una crisis cuyos resultados se van a ver en el mediano y en el largo plazo, el gobierno no la está encarando responsablemente. No la está encarando en primer lugar porque falla o falta a los compromisos que asumió al inicio de la gestión, compromisos que en 4 áreas pusieron encima de la mesa puntos de eventual coincidencia. El caso de donde no hubo total coincidencia fue el caso de los temas de la educación, y en ese sentido, lamentablemente, no solamente se nota, se percibe públicamente una gran desorientación dentro de las autoridades de la educación, sino que además el Frente Amplio, desde su gobierno anterior, se ha encaminado hacia la corporativización de la educación, y eso ha tenido y tiene efectos negativos, notorios en el desarrollo de algo que es tan necesario, no solamente para el presente, sino para el futuro del país, sobre todo de las nuevas generaciones. Educación, formación en valores. Fíjense, es increíble. En esta administración del Frente Amplio, el único proyecto que va en dirección de darle a los centros educativos un mayor nivel de autonomía, no tanta tampoco, pero un mayor nivel de autonomía para poder operar de acuerdo al ámbito social en el que se desarrollan, en secundaria fue presentado por un director de ANEP que es de origen del Partido Nacional, propuesta del Partido Nacional para integrar a ANEP, apoyado por algunos votos en el directorio del CODICEN y con dificultades de aplicación porque las autoridades de secundaria, como se sabe, tienen posiciones ideológicas que a juicio nuestro son contraproducentes. Entonces, el país está bien económicamente, hay un sector productivo que está fortaleciéndose, no hay ninguna duda, pero estamos dejando de lado grandes temas del mediano plazo que son una gran responsabilidad de los gobiernos. La diputada Piñeiro hablaba de indicadores, pero a veces no solo es sobre los resultados, sino sobre cómo se gobierna. O sea, los resultados, usted decía, bueno, puede estar por varios factores. Usted adjudicaba más a factores externos que al manejo. Pero en el manejo percibe que no se están haciendo bien las cosas. No, yo lo que siento, y creo que interpreto a buena parte de la gente, es una enorme incertidumbre permanente, más allá de la postergación de temas sustantivos, que además están en la primera plana de los diarios, como la educación, como la seguridad pública, como el tema de la vivienda, que es un tema que entra y sale del escenario. Lo que genera una gran incertidumbre son estos idas y venidas del propio discurso del presidente. Es decir, esa exposición pública permanente en la cual vamos de un tema a otro, vamos saltando de un tema a otro, se abandona el tema, se retoma el tema. Si uno repasa un poco los temas de este año nada más, ¿no? Empezamos con una reforma tributaria, rebaja de 2 puntos del IVA, si era una rebaja general o si era focalizada, si se utilizaba la famosa tarjeta alimentaria para hacer efectivo eso. Tuvimos en el medio el tema del video, después el tema de la ley de caducidad, apenas terminado la ley de caducidad, nuevamente una reforma tributaria, pero de otra orientación, ahora para gravar a los productores agropecuarios. No sabemos si a los que tienen 2.000, 2.500 hectáreas o a los que rompen las rutas, que no necesariamente son los mismos, porque en el discurso presidencial ha habido una variación en algunos días, si va a ser un impuesto nuevo, si va a ser un incremento de la contribución. Las dunas del departamento de Rocha, la privatización, una serie de improperios contra los ecologistas. Es decir, eso genera, uno se levanta pensando qué nos va a anunciar hoy el presidente, lo cual genera además, el primer cisma es en su propia fuerza política. Entonces inmediatamente empiezan las reacciones de los distintos sectores del partido de gobierno y entonces uno al final de cuentas no sabe si gobierna el presidente, gobierna la fuerza política, como se va a llamar, gobierna el plenario del Frente Amplio y en definitiva no sabemos
qué es lo que va a pasar, porque muchas de estas medidas que anuncia el presidente en su audición radial o a través de la prensa o la salida de un acto público, muchas de estas cosas ni siquiera, y es público y notorio, no estaban ni siquiera en conocimiento de los ministros del ramo y menos del gabinete. Entonces, digo, hay una forma de gobernar, una imprevisibilidad en lo que va a pasar, que eso es insólito, es algo que nosotros lo demostramos en el pasado, pero estamos convencidos de que no sucedería en una gestión de nuestro partido. Estamos terminando el bloque, quería terminar una reflexión suya sobre ese tema. También hay algunas cosas que es importante señalar. El Frente Amplio está sometiendo al país a un debate interno. Las decisiones sobre el futuro o sobre las medidas que se deben tomar desde el gobierno son decisiones que se toman en el ámbito interno del Frente Amplio, y les cuesta mucho más caro siempre, al presidente le cuesta mucho más caro conseguir el último voto en el Senado, que es, por ejemplo, del Partido Comunista, que tiene una visión ortodoxa sobre los temas económicos, sobre los temas de gestión pública, sobre los temas del Estado, que sentarse en una mesa a hablar con la oposición para tratar de poner puntos de encuentro en temas en los que ya prácticamente no hay discusión. Fíjese, el Partido Nacional en su gobierno removedor planteó la necesidad de la cogestión del sector público y del sector privado, la apertura de la economía, la desmonopolización en muchas áreas que ha sido notoriamente beneficiosa para el país. Digamos, de hecho, hoy en día, si hay un desarrollo fenomenal de los puertos o del régimen de los seguros, es gracias a que hubieron leyes de desmonopolización a las que en su momento el Frente Amplio se opuso. Ahora no encontramos un mecanismo que nos permita a nosotros contribuir en lo que sea posible para una mejor gestión, sobre todo una mejor gestión legislativa. De hecho, la ley de asociación público-privado ha estado sometida a la determinación de las minorías del Frente Amplio y no al acuerdo con las mayorías de la oposición. También ha ocurrido con algunos otros aspectos de la legislación que está pasando por el Parlamento, y lamentablemente eso lo que genera es una retracción en las posibilidades que el país tiene hacia el futuro y una seria dificultad para los acuerdos políticos que nosotros entendemos siempre son necesarios sobre los grandes temas. Ahora, también digamos que el gobierno del Frente Amplio se ha preocupado por poner encima de la mesa temas de absoluta artificialidad. Yo no le quito importancia, por ejemplo, al tema de la memoria de las personas o de las familias que perdieron gente en la época de la dictadura, pero esa importancia no puede ser determinante para condicionar el futuro del país. Y el Frente Amplio ha sometido al Uruguay a un debate de meses y a una tensión política de meses por unas cuestiones exclusivamente internas respecto, por ejemplo, de la ley de caducidad, sobre la cual el pueblo uruguayo se había manifestado en 2 ocasiones en forma absolutamente determinante. Y a pesar de esos pronunciamientos y a pesar del compromiso del actual presidente ante las cámaras de la televisión de que no iba a volver sobre ese tema, el país ha estado en este periodo del año sometido a un debate sobre esa cuestión que es absolutamente artificial. Vamos a ir a una breve pausa, voy a ir a la mesa con los diputados del Frente Amplio, vamos a seguir dialogando más adelante. Estamos en Claves Políticas aquí en Nuevo Siglo TV, una breve pausa y ya volvemos.